Shania Arms atrajo la atención en TikTok al publicar una sesión de fotos. Parecería una joven normal si no fuera porque lleva consigo una serie de mangueras, cables, cilindros, bolsas plásticas y diferentes aparatos en un carro metálico en jardines que fácilmente podrían ser un hotel, pero que son un hospital. Shania padecía fibrosis quística, una condición que dañó sus pulmones hasta el punto de requerir una máquina para oxigenar su sangre. Al momento de grabar el video, Shania llevaba 47 días conectada a esta máquina en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Orlando, Estados Unidos, esperando un trasplante de pulmón. Okay, everyone, so a little bit about me. I am 23 years old. My name is Shania Arms, and I am in complete lung failure. I am now on ECMO, so I have this thing coming up my shoulder. ECMO is a thing that circulates blood, basically through an artificial lung, back into my bloodstream. So that thing is basically kind of like breathing for me almost. Without I'm breathing, but that thing is also breathing for me. So it's a type of life support. Sin la máquina, ella moriría y debido a su complicado mantenimiento y riesgos, no podía abandonar el hospital. Shania se encontraba en un limbo, esperando hasta su fallecimiento en julio de 2023. Cuando pensamos en órganos artificiales, generalmente los imaginamos como objetos que se implantan y sustituyen la función de alguna parte del cuerpo. En gran medida esto es cierto y se trabaja para que cada vez sea más así, pero actualmente hay órganos cuyas funciones son tan complejas que solo hemos logrado desarrollar máquinas que las cumplen parcialmente y algunas pues tan grandes que no las podemos meter dentro del cuerpo. Así estamos más cerca, digamos, pues de tener una mochila externa que sustituya la función de los pulmones que de crear un pulmón artificial que implantar en las personas. En poco más de una década, algo que siempre nos ha parecido ciencia ficción se está materializando en los hospitales de una manera que, aunque sí nos da cierta esperanza, todavía está lleno de matices grises. Las terapias de soporte vital extracorpóreas logran suplir la función de órganos como los pulmones o los riñones y permiten prolongar la vida de las personas mientras se realizan esfuerzos por brindarles una solución definitiva. Probablemente te preguntes por qué si Shania tenía los pulmones dañados no estaba conectada a un ventilador mecánico. Estos aparatos que introducen aire en los pulmones y que se han popularizado en los últimos años. Un ventilador, como muchas otras tecnologías médicas, a veces puede ayudar, pero a la vez causar algunos daños. Asumen el trabajo de respirar, pero forzar el aire en los pulmones dañados puede dañarlos aún más. En parte por eso las personas se someten a una sedación profunda cuando están conectadas a un ventilador mecánico. No es que todas estas personas entren en coma, sino que en su mayoría, digamos, se les induce el sueño. Esto con la idea de disminuir el riesgo de lesiones por esfuerzos respiratorios espontáneos que vayan en contra de la respiración programada en el ventilador. Sin embargo, la sedación prolongada puede llevar a la pérdida de músculo y con ello de la movilidad, incluyendo la que se necesita para respirar, entre otras complicaciones. Por lo tanto, con la intención de limitar estos daños, se han buscado alternativas para ayudar a las personas a oxigenar la sangre cuando sus pulmones fallan. La oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO por sus siglas en inglés, retira el dióxido de carbono de la sangre y lo reemplaza con oxígeno, efectuando la función del corazón y los pulmones completamente fuera del cuerpo. Dependiendo de la enfermedad que causa la insuficiencia respiratoria, la ECMO puede permitir que los pacientes estén conscientes y respiren espontáneamente, mantengan la movilidad e interactúen con sus seres queridos.
Esto cambia el ambiente de las UCI, de las unidades de cuidados intensivos, que suelen ser silenciosas y sepulcrales, a lugares con pacientes que caminan y hablan. La ECMO, sin embargo, está lejos de ser un sustituto ideal para los pulmones y corazones, debido a su tamaño excesivo, limitaciones de movilidad, dependencia de bombas externas, falta de durabilidad, la necesidad de personal médico altamente especializado, la falta de desempeño de funciones metabólicas, dado que sí, los pulmones hacen más que oxigenar la sangre. Aunque la oxigenación por membrana extracorpórea puede que no nos permita salir a pasear como una bomba de insulina en quien padece de diabetes tipo 1, parece ser una buena opción en contraposición a los ventiladores mecánicos. En las noticias, las unidades de cuidados intensivos están llenas de personas inconscientes, con tubos por los que se les introduce oxígeno. Esto se debe en gran parte a que, aunque la base de la tecnología ECMO tiene más de medio siglo de antigüedad, hasta hace poco se consideraba un tratamiento experimental, especialmente para los mayores de edad. Su uso está mejor establecido en recién nacidos, en los que se ha utilizado desde la década de los 70. Ha sido en poco más de la última década que se ha empezado a utilizar la ECMO en el tratamiento de condiciones de los adultos. Se utiliza con mayor frecuencia para ayudar a los pacientes que se recuperan de una insuficiencia cardíaca o pulmonar potencialmente mortal. También se utiliza como terapia puente mientras se consigue un trasplante para pacientes con lesiones irreversibles en pulmones o corazón. Y más recientemente como un método de resucitación cardiopulmonar extracorpórea. De forma muy simple, cuando a las personas les da un infarto, en lugar del RCP, de las maniobras de resucitación cardiopulmonar de toda la vida o los medios eléctricos de desfibrilación, las personas con una parada cardíaca se conectan a una máquina de ECMO para volver a hacer fluir su sangre. Actualmente ya se usa la ECMO para la resucitación cardíaca en ciertos entornos hospitalarios. En Francia, los servicios de emergencia han estado utilizando la ECMO para tratar paros cardíacos desde el 2011. Incluso hay ambulancias especializadas con equipos de ECMO para resucitación portátiles. Aunque este tipo de reanimación se encuentra en sus etapas iniciales, parece ser más efectiva en términos de supervivencia y conservación de las funciones cerebrales. Sin embargo, está lejos de ser ampliamente aplicada en la práctica clínica generalizada. A algunos médicos les preocupa que la ECMO esté creando acertijos éticos completamente nuevos. La desafortunada realidad es que a veces las personas se ponen en esta máquina y no mejoran. También las hay que podrían vivir conectados a la máquina durante meses, en la lista de espera por un trasplante, digamos, de corazón, que no termina de llegar, y con un cuerpo que se deteriora en la espera sin poder salir de la UCI, que por complicaciones dejan de ser candidatos a trasplante, pero están despiertos, capaces de caminar y leer un libro. Así, la ECMO está transformando la atención médica, salvando vidas, redefiniendo muchos de los límites terapéuticos concebidos hasta la fecha, pero también complica la atención cuando la vida inevitablemente comienza a terminar, comprometiendo a algunos pacientes a un estado liminal sin esperanza de recuperación. Cuándo se debe usar o retener y cómo decidir sigue en cuestionamiento. Pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Se debe parar esta ayuda cuando se sabe que las personas se quedan sin opciones por parte de la medicina? ¿O deben continuar todo el tiempo que la tecnología les permita seguir vivos? Además de los aspectos económicos, según un estudio en los Estados Unidos de 2023, el coste promedio de hospitalización para pacientes con COVID en ECMO fue de aproximadamente de $870,000 y los casos prolongados pueden superar los varios millones. Aparte de estas cuestiones económicas, el manejo de la ECMO es complicado
y requiere un equilibrio entre riesgos y beneficios. Los cambios en la distribución de fármacos causados por la circulación extracorpórea, por ejemplo, afecta el uso de antibióticos y requieren un monitoreo preciso de los medicamentos. Además, la tecnología a menudo induce trauma en las células sanguíneas, por lo que tiende a perder progresivamente su eficiencia debido a la coagulación y depósito de células y fibras. Esto también conlleva a un mayor riesgo de complicaciones como sangrado, formación de trombos, edema pulmonar, entre otros. Datos publicados entre 2002 y 2012 indican que el 52% de los pacientes en ECMO fueron desconectados debido a la falla de otros órganos o a un diagnóstico incompatible con la vida. Esto ilustra la magnitud del dilema. Cuanto más tiempo permanezcan las personas en ECMO, más probabilidades tendrán de sufrir complicaciones graves como sepsis, isquemia de las extremidades, hemorragia inducida por fármacos y accidentes cerebrovasculares incapacitantes. La idea por el momento es que la ECMO sea una medida terapéutica temporal, pero los sistemas de salud fallan en dar respuesta a las necesidades de estos pacientes. Hay enfermedades demasiado complicadas y no es fácil conseguir órganos. Incluso en los casos de tráfico de órganos en India y Myanmar, publicados por The Telegraph, no suelen comprarse pulmones ni corazones, sino más bien riñones de personas en situación precaria dispuestas a vivir con solo uno de ellos. Por lo tanto, a la par de la implementación de la ECMO, deben ir los esfuerzos para suplir las necesidades de aquellos que están en espera de un trasplante. Con la ECMO, un paciente con insuficiencia orgánica grave puede verse o sentirse bien, pero sin recuperación o sin un trasplante, sin una solución a su problema, no puede salir de la UCI y no tiene esperanza de supervivencia a largo plazo. Recibir un trasplante de órganos es como ganar varias loterías simultáneamente. El donante debe estar lo suficientemente sano para que el órgano funcione adecuadamente y estar cerca para minimizar el tiempo de transporte. Además, el órgano debe ser compatible inmunológicamente y el receptor no debe estar tan enfermo como para no sobrevivir a la operación. Todas estas condiciones deben coincidir cuando un órgano se encuentra disponible. Además, en muchas áreas ni siquiera se puede considerar un trasplante de ciertos órganos debido a las dificultades técnicas asociadas con estas operaciones. Aparte de dar más tiempo a aquellos que necesitan un pulmón o un corazón, la oxigenación por membrana extracorpórea también se puede utilizar para mejorar la preservación de los órganos después de la muerte clínica. Ya hay un caso en el que la ECMO se utilizó para el transporte entre hospitales del cuerpo de un bebé con muerte cerebral que funcionaría como un donante. Entonces, la ECMO podría convertirse tanto en una herramienta avanzada de reanimación como de prolongación de la vida, así como de preservación de órganos. En un futuro también se postula como la base de una nueva tecnología que permita mantener vivos los órganos fuera del cuerpo y con ello evitar las limitaciones temporales para llevar a cabo los trasplantes. Si el tiempo de transporte ya no fuera una limitante, los órganos podrían coincidir perfectamente con los receptores. Incluso órganos en no total buen estado podrían afinarse fuera del cuerpo con medicamentos. Así, las listas de espera podrían desaparecer. En Canadá ya se ha comenzado a hacer algo como esto con pulmones humanos y les ha permitido utilizar alrededor del 70% de los pulmones de donantes para trasplantes, en contraposición con un promedio del 20% en los Estados Unidos. A pesar de los avances en los trasplantes, se estima que estos cubren menos del 10% de las necesidades globales de órganos. Por lo tanto, cualquier método que ayude a las personas con fallos de órganos es bienvenido. Dependiendo de cómo lo miremos, llevamos siglos inventando dispositivos para compensar la pérdida de la función de ciertas partes del cuerpo. Las prótesis para distintos miembros y los anteojos para corregir la visión
son probablemente las soluciones más rudimentarias. Sin embargo, hemos avanzado gradualmente en la creación de máquinas que imitan funciones corporales más complejas. Actualmente, en lo referente al corazón, contamos con los dispositivos de asistencia ventricular. Estas máquinas están diseñadas para facilitar el bombeo de sangre desde los ventrículos del corazón al resto del cuerpo y se utilizan con frecuencia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Mientras tanto, se está trabajando en algo así como un corazón total, un dispositivo que ya ha empezado sus estudios en humanos. Sin embargo, un pulmón artificial implantable parece estar más lejos. Existen estudios que exploran el uso de la tecnología de microfluidos para reducir el tamaño del oxigenador, disminuir la formación de coágulos y mejorar el flujo sanguíneo. El objetivo es replicar aspectos clave de la microcirculación fisiológica, imitando la estructura suave y ramificada de las pequeñas redes vasculares en los alvéolos pulmonares. De esta manera se minimizaría la dependencia a los anticoagulantes de la oxigenación por membrana extracorpórea. No obstante, esta tecnología aún no está lista para su uso clínico. Otra posible solución a la escasez de órganos son los xenotrasplantes, procedimiento que implica trasplantar órganos, tejidos o células de una especie a otra. Es probable que hayas visto noticias en las redes sobre avances científicos en la modificación genética de animales para hacer que sus órganos sean más compatibles con el cuerpo humano. Y desde 2022, unas 5 personas han recibido órganos de cerdos genéticamente modificados, incluyendo corazones, riñones, hígado y un timo. Sin embargo, es un procedimiento que todavía está en desarrollo. Entonces, puedes ver que se están haciendo esfuerzos desde diferentes ángulos para solucionar este problema. Si logramos contar con máquinas que nos mantengan vivos, aunque un órgano no sea recuperable, y si, a diferencia de antiguas concepciones, continuamos interactuando con nuestros seres queridos, manteniendo la movilidad y el juicio, existen limitaciones aparte de las económicas materiales para el uso extendido de las tecnologías de soporte vital extracorpóreas. Si se le permite a un paciente permanecer en oxigenación por membrana extracorpórea cuando ya no tiene posibilidad de trasplante, ¿por qué deberíamos negar la terapia ECMO a pacientes que nunca han sido candidatos al trasplante, pero que también podrían beneficiarse de extender su vida? Los pacientes con formas severas pero aisladas de enfermedad pulmonar podrían valorar las semanas o meses adicionales que podrían vivir con el apoyo de la ECMO. A medida que la ECMO se vuelva más asequible, parece casi seguro que más personas terminarán viviendo en una UCI, mantenidas vivas únicamente por las máquinas. Incluso las personas pueden llegar a esperar ser conectadas a la ECMO como un tratamiento predeterminado para cualquier paro cardíaco, como se esperan que les hagan maniobras de resucitación cardiopulmonares. Durante la pandemia, muchos hospitales adquirieron ECMOs y en muchos casos las desplegaron indiscriminadamente para pacientes que tenían pocas probabilidades de recuperarse. Tenemos este sesgo de solucionar los problemas agregando una pastilla más, otro suero, y lo mismo pasa con las máquinas. Siempre estamos tratando de hacer más y más y más por los pacientes y tan pronto como se tenga el botón de la ECMO, los médicos lo van a usar. Las discusiones sobre el alargamiento de la vida considero deben ser individualizadas según las particularidades de cada caso médico, pero me gustaría leer tu opinión sobre las medidas de soporte vital extracorpóreo y hacia dónde crees que vamos en el futuro. Si llegaste hasta aquí, sé que te interesan los temas de salud y este canal está lleno de ellos, así que echa un ojo por ahí que de seguro encuentras algo que te interese.